Los acuerdos de La Habana en su segunda versión. El 13 de noviembre de 2016 se produjeron cambios, ajustes y precisiones al acuerdo de La Habana. Se derivan de las reuniones intensas con representantes del no para oír preocupaciones y observaciones, a la vez que reuniones con representantes del sí, dentro de los cuales están las víctimas, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, las iglesias y los empresarios. El punto número uno se refiere en este tema de cambios, ajustes y precisiones que fortalecen el acuerdo y dan garantías, supuestamente, a la sostenibilidad de la reforma rural integral que pasa de 10 a 15 años. Es decir, el costo de la reforma rural integral será de 80 a 120 billones de pesos y precisa un plazo inicial de 5 años para un primer balance, dejando la carga al próximo presidente de la República. Se divide en varios temas. En primer lugar, las fuentes del Fondo de Tierras. No se reformará la Constitución en lo que se refiere a la expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio. Sobre el derecho a la propiedad privada, supuestamente el nuevo acuerdo en nada la afecta, que no estaba aclarado en el anterior, particularmente los derechos de los pequeños agricultores, aunque no se dice estos pequeños agricultores en cuántas hectáreas estarían dispuestos a no ser afectados. En tercer lugar, las víctimas como beneficiarios de la reforma rural integral y del Fondo de Tierras con un registro único de beneficiarios, esto es nuevo, a cargo de una institución que tomará las decisiones de asignación de tierras. Podría ser la Agencia Nacional de Tierras a cargo de el señor Samper. Regularización del derecho de propiedad. Para este efecto se nombran 3 expertos por el Gobierno Nacional para efectuar propuestas sobre el tema de la regularización para los actuales propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo de mala fe. Habrá una discusión previa, no se sabe en qué instancias y por cuánto tiempo, antes de ir al Congreso de la República para su aprobación. En tercer lugar, el modelo de desarrollo rural integral. Se adiciona un principio. El desarrollo rural integral depende de un adecuado balance entre la agricultura familiar y la agricultura comercial de escala, dependiendo de la promoción de la inversión con visión empresarial del campo, buscando fines productivos para promover el encadenamiento de la producción rural con otros modelos. Sobre este particular, vemos que hay una serie de principios que hacen parte de la reforma rural integral y del desarrollo rural integral que, sin embargo, aquí buscan el fortalecimiento de la empresa del campo, aunque sigo insistiendo en algo que hice dentro de las 445 propuestas, y es que se requiere de todas maneras el que sin impuestos llegue toda la maquinaria para hacer más productivo el campo. Las zonas de reserva campesina, las ZRC, la constitución se hará por la autoridad competente. Supongo que la autoridad administrativa, porque no se menciona en el nuevo acuerdo de La Habana, con base en la discrecionalidad de esa autoridad. Eso está también por verse. En cuanto al catastro, el avalúo catastral se aclara, lo hará la autoridad competente. Yo creo, porque no lo incluyen allí, que sería el IGAC o cada uno de los municipios, aclarándose, sin embargo, y esto es muy peligroso para efectos del pago de los impuestos, que puede crearse un nuevo avalúo catastral que, a mi juicio, sin embargo, ya encareció el valor de la propiedad. Por otro lado, la instancia de alto nivel que estaba mencionada en el punto número 1 se aclara que es del gobierno, porque antes no se decía de quién era, y esta tiene que seguir unos principios de planeación para el uso del suelo. Finalmente, el último punto de reforma